inmediatamente, ¿cuándo? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿a dónde? Hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, el verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. ¿Qué hacían? Escudriñando, ¿cuándo? Cada día las escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así. Ocupe su lugar, hermano, muchas gracias. Que el Señor ya añadió bendición a su palabra. La palabra del Señor nos habla diciendo que este varón de Dios y su acompañante Silas habían determinado ir a visitar aquella región de Berea y se encontraron con una sorpresa. Estaban acostumbrados tanto Pablo como Silas a mirar que al predicar el evangelio la mayoría rechazaban, pero un gran número también recibían. Pero lo que les sorprendió más fue mirar que en esa región de Berea la gran mayoría dice que eran nobles. Esto no quiere decir que eran de la alta alcurnia, no. Quiere decir que eran más abiertos a aceptar la palabra de Dios, que eran más receptivos, a diferencia de los otros lugares donde Pablo y Silas habían predicado la palabra. De manera que esto les sorprendió. ¿Por qué? Porque estos hombres de Berea, estas mujeres de Berea, ellos sabían y conocían la mejor manera de defender el evangelio. ¿Y cuál es, hermano? Dirá usted. Bueno, el comprobar si lo que se me está predicando es verdad. Esto, hermano, ha ayudado a todos los cristianos en todos los tiempos, porque el evangelio siempre ha estado en riesgo, siempre ha estado amenazado. Hay y ha habido muchos intentos del infierno de prohibir que la palabra de Dios podamos todavía portarla y que se enseñe en público. Ha habido grandes amenazas y grandes intentos de hombres importantes en la historia de la humanidad porque se prohíba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, generaciones van y generaciones vienen y la palabra del Señor permanece para siempre. Porque eso es lo que dice la palabra que hace. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ha habido modas, hermano, que han aparecido y han desaparecido. Después, por alguna razón, vuelven a regresar. Y la gente obedientemente las practica. Pero, hermano, el evangelio no es una moda. El evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Y esto jamás pasará de moda. Mientras haya humanos que salvar, habrá palabra que predicar. Y ahí es donde el Señor nos habla a usted y a mí para que estemos alertas en defensa del evangelio. Porque la mayor defensa que usted y yo tenemos para el evangelio es conocerlo. Los bereanos tenían la buena práctica de cada enseñanza que se recibía. No sé cuándo se reunían, el día que fuere, 1, 2, 3 veces por semana. Lo importante es que dice que cada día ellos escudriñaban las escrituras. Si hay iglesias que tienen culto todos los días, bueno, pues todos los días ellos escudriñaban para ver si era verdad lo que el predicador les enseñaba. ¿Por qué? Porque el Señor sabe muy bien de la amenaza que está sobre la palabra. La palabra se puede tergiversar, la palabra se puede deformar, la palabra se puede malenseñar. Y solamente conociéndola es que uno puede entender en dónde está el error. Pero cuando uno es enseñado con error, el error se perpetúa.
¿Cuántos no saben que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Verdad que ha sido un error que se ha perpetuado? Y la gente asegura que está en la Biblia. Mas usted y yo, que somos lectores de la palabra, sabemos que no está en la Biblia. Si no hubiésemos leído la Biblia, seguiríamos engañados todavía creyendo la cantidad de mentiras que están corriendo por allí, hermano. Y en las iglesias cristianas también corren malas enseñanzas. Y le voy a traer otra. ¿Cuántos no saben que no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios? ¿Sí lo ha escuchado usted, verdad? Y yo quisiera que me enseñaran en la Biblia en dónde está. Porque esto se ha tomado como una enseñanza bíblica y no está en la Biblia. ¿Qué sucede? Sí, sí sucede. Todo está sujeto a la voluntad de Dios. Y nada ocurre sin que Él lo autorice o que Él esté enterado. Porque, hermano, en eso se han equivocado algunas denominaciones, que han pretendido que Dios tiene que informarles de todo lo que Dios va a hacer, y eso no puede ser. Dios es soberano. Pero alguna denominación de pronto enseña tomando una escritura, malinterpretándola, diciendo porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes se lo muestre a sus hijos los profetas, a sus siervos los profetas. Y entonces de allí ellos toman la enseñanza y dicen, Dios no va a hacer nada sin que antes nos lo revele a nosotros. No, hombre, no. Dios es soberano y se puede mover sin que me lo informe. A veces hasta en contra mía, porque estoy en desobediencia. Y lo va a hacer para mi beneficio, no porque me vaya a causar algún mal. Si Él me ama, le ama a usted. Pero hay tantas malas doctrinas y malas enseñanzas caminando por ahí, hermano, que tenemos que estar bien sabidos si aquello es bíblico o no es bíblico. ¿Verdad? Porque yo no sé si a usted le haya tocado, pero en lo que yo he vivido dentro del cristianismo, hermano, nosotros ya veíamos por la mañana cómo se las ha ingeniado el maligno para que nosotros y algunos que están viéndome por ahí en las redes creamos a la mentira. Al diablo le ha funcionado más mezclar media verdad con media mentira, porque esto se le llama inoculación. ¿Qué es esto? Bueno, que para poder obtener el antídoto para algo, se le inyecta aquel virus o bacteria que pretenden eliminar. Y como el diablo pretende eliminar el evangelio, lo que hace es que mezcla media verdad de Dios con media mentira del infierno. Y le ha dado un resultado que muchos han estado engañados. Pero usted y yo vamos a ponernos y a pararnos en la brecha en defensa de la palabra, hermano. Porque usted y yo somos responsables, somos colaboradores con Dios. El Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, el Señor hizo su trabajo y en la cruz dijo, consumado es. De ahí para adelante a la iglesia que fue lavada con la sangre de nuestro Señor Jesús, corresponde el trabajo de presentar el evangelio, y el apóstol Pedro dijo de esta manera, que estemos preparados para cuando alguien demande razón de la fe que está en nosotros. Y eso solamente se logra conociendo la escritura, conociendo la palabra, y ya de por sí eso es una bendición, porque cuando usted decide leer la palabra del Señor, usted está conociendo al Señor, y conocer al Señor es sinónimo de vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice el Señor, San Juan 17:3. ¿Qué es la vida eterna? Conocer al Señor. ¿Dónde conozco al Señor? En las Escrituras. Cristo lo dijo. Vamos a buscarlo, San Juan 5:39. Cristo lo recomendó. Exactamente lo que hacían estos hombres y mujeres de Berea es lo que Cristo recomendó. Yo no voy a seguir la práctica de los bereanos. Yo voy a seguir el consejo de Jesucristo. Cristo Jesús nos enseñó y nos dijo esto: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece. Ustedes no están ni seguros, dice. A ustedes les parece
que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que hacían los bereanos era seguir el consejo de nuestro Señor Jesucristo, aunque la mayoría no lo hiciera, ellos sí lo hicieron y quedaron en la palabra sagrada para siempre, como lo que hicieron los antiguos para nuestra enseñanza se escribió. Y ahora a usted le pueden decir cristiano bereano si usted es comprobador, verificador de lo que se le predica, porque ¿sabe qué? Si yo me lo propusiera, yo lo pudiera engañar a usted. Conociendo las escrituras y algunas que usted no conozca, yo se las puedo maquillar, sazonar, ponerle humor, ponerle a saber qué cosas más, y usted pues diría, tiene razón porque me las está mostrando como lo estoy haciendo aquí. Pero para eso, hermano, yo tendría que saber lo que dice también la escritura en el libro del apóstol Santiago, capítulo 3, verso 1. Vea lo que dice. Porque yo conociendo esto que dice el apóstol Santiago y tratar de engañar o engañar a alguno de ustedes, llevo esta sentencia. Hermanos míos, no os hagáis maestros. Muchos, ¿cuántos? Muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Sabe usted que el que hace maestro a otro es nuestro Señor Jesucristo? Porque el maestro de la palabra es el que hace sencilla la palabra, es el que trae la revelación de la palabra, es el que pone al alcance de cualquier educación la palabra. Y si tiene que decir panza en lugar de estómago, bueno, pues panza es una palabra hebrea, hermano. Así le vamos a decir. No, panza es una palabra mexicana, pero si tengo que decirla, tal vez la voy a decir para que me entiendan. Es ponerse al alcance, la labor de un maestro es ponerse al alcance de cualquier criterio, de cualquier entendimiento para que Dios trabaje en nuestras mentes y corazones. Y cuando yo sé que hay una sentencia de que voy a recibir mayor condenación, ¡ay de mí si yo predicara mal el evangelio! El apóstol Pablo dijo, ¡ay de mí si no predicara el evangelio! Pero ¡ay de mí si yo predico mal el evangelio! Hay una sentencia que se cumple, hermano. Porque el abogado, si falla en su profesión, a la cárcel va a dar usted. Pero un día sale. Si el médico falla en su diagnóstico, se enfermo más, seguirá usted, tal vez la muerte tenga usted. Pero si un predicador hace mal su trabajo, al infierno va a parar usted. Pero también el que le predicó mal va al infierno. Y eso es una labor delicada, hermano. Por eso dice el Señor, ustedes no pueden hacerse maestros ustedes mismos. Tiene que ser el Señor el que les dé el llamado, el querer como el poder hacer por su buena voluntad. Y una vez que el Señor capacita y envía, adelante, hermano. Enseñemos la palabra de Dios con autoridad, con libertad, pero también con seguridad, como los bereanos. Porque cuando yo estuve como miembro en la iglesia, hermano, yo me aseguré que lo que me estaban enseñando fuera verdad. Y yo ni siquiera esperaba que un día iba a poder estar enseñando la palabra del Señor. Fue el Señor el que me inquietó, fue el Señor el que me interesó, porque no es normal que algún ser humano de pronto tenga demasiado interés en la palabra, demasiado amor por la palabra. Y es el Señor el que da los llamamientos y dice son irrevocables. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aunque yo quisiera dejar de ser pastor, no puedo. Me saldré de una iglesia, abandonaré una iglesia, pero en mi corazón siempre va a estar el deseo de hablar de la palabra, la inquietud de enseñar la palabra, el amor por las almas y el deseo de poder ayudar a alguien. Porque es irrevocable eso. Y solo Dios lo da. No lo da ningún ser humano. Y cuando yo estoy siendo capacitado y enseñado, mi responsabilidad es comprobar que me estén enseñando la verdad. ¿Por qué? Porque eso fue lo que dijo el apóstol Pablo y lo que dice la palabra, dice que los santos hombres de Dios escribieron esta escritura, esta palabra,
siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y lo que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, verso 8, es algo interesante. Mire, vamos a verlo. Gálatas capítulo 1, verso 8. Y es interesante para usted y para mí, dijo el apóstol Pablo. Para mí no es gravoso repetirlo y para usted es seguro. Gálatas capítulo 1, verso 8. Mire lo que dijo el apóstol a los Gálatas. Vamos a ver desde el verso número 6, por favor, para que me entienda con el contexto. Mire, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y pretenden, buscan pervertir el evangelio de Cristo. No es que haya muchos evangelios, hay uno solo. El Señor dice claramente en su palabra, en Efesios 4:5, un Señor, una fe. Solo hay una fe, solo hay un evangelio. Solo que hay quien la quiere pervertir porque quiere darse ciertos gustitos y rebajan la palabra y modifican la palabra. Yo he sido testigo de predicadores que de pronto, utilizando el púlpito para enseñar verdad, lanzan esta enseñanza y este mensaje diciéndole a la congregación: hermanos, Dios me está haciendo sentir en estos momentos que ahorita ya, rápido, traiga una ofrenda para el Señor. Dios está poniendo en mi corazón. Si usted siente regalar su cartera, regale su cartera. Si usted siente traer 1,000 pesos, traiga 1,000 pesos. Hermano, que me lo muestren en la palabra. Y lo obedezco. Porque de pronto, hermano, gente que no tiene vergüenza y de pronto se pone a pedirle a la pobre gente que no tiene ni para el camión, lo poco que tenga. Hermano, si no es de parte de Dios, como en la ofrenda de la viuda que dio todo lo que tenía, no hay que obedecer. Que se lo muestren con la palabra. Y si se lo muestran con la palabra y es correcta la interpretación, obedezcamos pues. Pero eso de que Dios me dio ahorita el sentir, pero ya, que traiga su cartera, trasvales, todo, tortibono, le aceptamos. ¿En dónde dice? Muéstremelo en la palabra. Hay que defender el evangelio, hermano, porque el evangelio está siendo pervertido, el evangelio está siendo contaminado. Y a ti que me estás mirando por las redes, te digo, no aceptes nada que no se te demuestre con la palabra. La palabra es la regla de nuestra fe y es la regla que nos mide en la espiritualidad. No aceptes nada si no es por la palabra. Porque eso de que yo siento habla de un sentimiento almático. Tiene que ver con el alma, no con el espíritu. Y la palabra dice que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Nunca nos va a extraviar, ni nos va a llevar por caminos que no son verdaderos. El Señor lo sabía muy bien, por eso cuando fue tentado en el desierto por el maligno, le dijo al maligno: no solo de pan vive el hombre. ¿Ah? Si de dónde lo saca, escrito está. Ah, no, sí. Si escrito está así, pues sí. Y insistió: súbete aquí a lo alto del templo y arrójate. No dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y tu pie no tropiece en piedra. Y le dijo el Señor: escrito está. Mire usted, nuestro Señor es mejor que los bereanos, mejor que usted y mejor que nadie. Y le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mira, yo tengo mucho dinero, le dijo el maligno. Todos esos reinos que tú miras, porque lo tenía en lo alto de un monte, el espíritu, no era el diablo el que lo tenía, era el espíritu. El espíritu mostrándole la verdad al mentiroso.
Y le dice, mira, todos esos me pertenecen, porque sí, el Señor le preguntó en una ocasión en el libro de Job, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Y lo más seguro es que fue de chismoso, a decirle, mira, los tengo ganados. Por eso fue que el Señor le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, ¿tú estás contando que todo está perdido? No, Señor. Yo me he reservado más de 7,000, le dijo el Espíritu al profeta Elías. No, no han derribado nada, no se ha acabado nada. Yo me he reservado porque yo soy el Dios del remanente. Dios siempre va a tener quien le adore, quien le sirva. Yo no puedo caer en el error de pensar, si yo me voy de la iglesia se destruye. No, hombre, no. Si la iglesia es de Dios, no es mía. Si yo me voy, yo dejo el lugar y Dios dice el que sigue y levanta otro. Porque Dios no depende de ningún hombre y todo hombre sí depende de Dios. Y debería de depender de Dios. Si no lo ha hecho, hágalo. Porque en Dios está toda fortaleza y está todas nuestras necesidades. Él ya nos bendijo, dice, con toda bendición en los lugares celestiales. Así es de que solo es cosa de poder meternos en el Espíritu de Dios y que por medio de la oración Él nos permita meter la mano a los lugares celestiales y toda bendición descienda a nuestras vidas. Porque Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas. ¿En dónde? En gloria. Por medio de Cristo Jesús, y yo lo hago en mi oración y en el nombre de Jesús, dice el Señor, ya sabes cómo. Toma, entra al gozo de tu Señor. Pero que nos enseñen cosas diferentes. Hermano, yo miré cómo alguien se atrevió a decir, si usted quiere, hermano, como dice la Escritura, no son los ángeles, espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la salvación. Sí, sí dice la Escritura. Pues bueno, un día se me perdieron unas joyas, se me perdieron unos collares y yo le dije a mi ángel de la guarda, ¿sabes qué? Ahorita, pero ya me buscas esas joyas y me las encuentras. ¿Y qué cree? Las encontré, mi ángel las encontró. Chirrión, dijera yo. Esa es una palabra hebrea, ¿eh? ¿Cómo así? Que ahora de pronto el hombre va a ordenar a los ángeles, si la Escritura dice que es el hombre para que tengas memoria de él, lo hiciste un poco menor que los ángeles, ahora los patos les tiran a las escopetas, escrito está, hiciste al hombre un poco menor que los ángeles, el hombre no va a poder mandar a los ángeles nos ayudan en todo lo que se refiere a nuestra salvación. No a cumplir caprichitos ni andar buscando cosas perdidas. Pero eso es lo que enseñan algunos predicadores, hombres, mujeres, de todo hay. Y eso está por las redes. Y por eso por las redes mando tu error. Estás en un error. Corrige el error que estás haciendo. Si tú eres predicador de la palabra. Solo tenemos autoridad cuando Dios respalda su palabra. Porque si no, dice la Escritura, somos metal que resuena o címbalo que retiñe. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Yo no le añado nada. Es la sola palabra con el espíritu de la palabra que te bendice, que te edifica y que nos habla a lo profundo del corazón. En una ocasión dijo un varón de Dios, testificándole a otro pastor, y le dijo, ¿qué crees, varón? ¿Qué pasó? Le dijo. ¿Quién crees que se está congregando en la iglesia donde yo estoy? No sé. Pues fulano de tal. Y era un hombre muy famoso, pero por ser un asesino y un secuestrador. ¿Cómo que se está congregando él en la iglesia donde tú estás? Sí, ahí se está congregando. Pero ¿sabes qué? Que desde que comienza el servicio, sigue la adoración y después llega la palabra, no para de llorar, no para de llorar y no deja de llorar. Dice el varón de Dios, ese hombre está tocado por Dios. Haya sido lo que haya sido, Dios ya lo alcanzó y ya lo está transformando. Y dice, amén. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente, hermano, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él decidió adelantarnos el gozo de la salvación cuando Él
estaba en la cruz, dijo consumado es, y dijo fulano de tal viene a la salvación, perengano de tal viene a la salvación, y tardamos no sé algunos años, pero aquí estamos para gloria de su nombre, y los que faltan, porque tú también vienes a la salvación. Pero esa obra ya la hizo de antemano, confiando y sabiendo lo que él iba a hacer por medio de su palabra, del evangelio. No es el psicólogo, no es la cárcel, no son los golpes ni los castigos. Es la palabra del Señor y dice claramente, la ley de Jehová es perfecta que transforma el alma. Es la palabra, no el consejo del médico. Los médicos hacen su trabajo, pero no pueden trabajar con el alma, solo con el cuerpo. Y el Señor tiene medicina para el alma, para el cuerpo y para el espíritu también. Está en su palabra, porque su palabra es medicina a todos nuestros huesos, dice la Escritura. Y Él penetra hasta partir el alma, los tuétanos. Mira hasta dónde entra la palabra. Y discierne los pensamientos y las intenciones de todo corazón. El Señor sabe que su palabra tiene demasiado poder y se lo puedo demostrar con la Biblia. Mire, acompáñeme por favor a buscar el Evangelio según San Lucas capítulo 10, verso 25. Evangelio según San Lucas capítulo 10, verso 25 y verso 26. Aleluya. Miren, lo que querían hacer con el dueño de la palabra y el autor de la palabra. Llegó un sabiondo, conocedor de la palabra, y le quiso, hermano, como dicen ahí en México y decimos todos, quiso enseñar a nadar al pescadito. Y se para este hombre delante de nuestro Señor y le dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, lo hizo con una mala intención, para probarle, maestro, y mire, lo reconoció. Si tú eres maestro, yo también, dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Y ve al verso 26. Y él le dijo, ¿cómo le dijo? Ni tú ni yo no discutamos, porque la palabra no es para discutir. ¿Qué está escrito? A lo escrito se fue el Señor, como en la tentación. ¿Qué está escrito? En la ley. Esto es una parte importante, pero la otra parte también es importante. ¿Cómo lees? Dice. ¿Cómo estás leyendo? ¿Quién te está enseñando? ¿Quién te está interpretando? ¿Quién es tu maestro? Porque te enseñó mal. Porque vienes a consultar al autor de la palabra y no lo haces para saber, lo haces para contender y para probarme. No te respondo. ¿Cómo está escrito? Ahí está la respuesta. Y va a influir mucho cómo estás leyendo. En una ocasión el Señor, ¿verdad? Mandando a sus discípulos, a los hombres que se decidieron disponerse a servir las mesas, a los diáconos, ¿verdad? Los tuvo que esparcir porque su palabra se estaba estancando. Y por allá a Felipe le habló el Espíritu y le dijo, acércate a aquel carruaje que viene allá. Cuando se acerca, mira que aquel hombre estaba leyendo la Biblia. Y ahí va con la inquietud de todo evangelista, porque era Felipe el evangelista. Le gustaba hablar del Señor. Y había poder, porque cuando hay gusto hay poder. Y se pone delante de él y le pregunta así, sencillo, ¿pero entiendes lo que lees? Y dice el varón, pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y dice que tomando esa escritura detuvieron el carruaje y le presentó todo el evangelio, hermano, a saber cuántos hayan tardado. Pero cuando terminó le dijo, ¿ya entendí? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea salvo? Nada, solo es que tú quieras, solo es que tú entiendas, porque el maligno tiene cegado el entendimiento del mundo entero, pero a los que Cristo ha apartado, a los que Dios ha señalado, a los que pueden disponer su mente y su corazón a entender, entonces ellos pueden ser deliberados, porque nosotros podemos tener la mente de Cristo si nosotros queremos.
Y ahí es donde el Señor mandó a la gente a estudiar la Biblia. Algo que a nosotros tal vez nos haría bien recibir esta invitación de parte del Espíritu Santo, hermano. ¿Entendemos lo que leemos? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Bueno, gloria a Dios, todavía pertenecemos a una iglesia donde se estila, se usa la escuela bíblica, porque muchos ya las quitaron. Hermano, ¿por qué la quitaron? Nadie va. Hermano, ¿por qué la quitaron? Es pesado. Hermano, ¿por qué la quitaron? Ya no se usa. Pero ahí es donde se puede preguntar, y es lo que dijo el Señor en su palabra. El salmista dijo claramente: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Cuando hay gusto por estar en la casa de Dios, dice claramente que allí se puede inquirir, se puede preguntar. Aquí es donde se puede preguntar, pero en un culto no se puede preguntar, pero terminando el culto sí, pero en la escuela bíblica también se puede preguntar. Y yo soy partidario de que siga la escuela bíblica, aunque solo haya 3 o 4, hay algo que enseñar de parte de Dios. Porque el Señor lo dijo claramente, proféticamente: yo veo a pocos. Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y yo veo muchos, pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación, y yo veo pocos. Y si hay pocos, no importa, es obra de Dios. Y si un alma tiene la capacidad del Señor de hacer una fiesta en los cielos porque un alma se arrepiente, ¿quién soy yo para no pretender esforzarme, sacrificarme, si es que así lo considerara, por una sola alma? Vale la pena, si el reino de los cielos lo hace. Y hermano, cuando escrito está, habrá que obedecer. Alguien me dijo: hermano, usted es bueno para garrotear. Le digo: ¿a qué se refiere? Por su forma como predica. Y le digo yo: pues entonces dígaselo al dueño de la palabra, porque no le hablo de mí, ni de mis historias. Le hablo de la palabra de Dios. Y si usted quiere reclamar, vaya y reclámele a Dios, porque Él es el autor de la palabra. Y el Señor nos manda siempre a lo escrito está, porque la gente puede hacerse ideas. ¿Estamos de acuerdo en eso? La gente puede imaginarse, ¿verdad? Y una de esas ideas es que estando en todos los cultos, nos vamos derechito al reino de los cielos. Y eso es una mentira. Puedo estar en un servicio y estar ajeno a lo que se lleva a cabo en el servicio. Por eso dice el apóstol Pablo que seamos transformados, renovados en nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque ese es nuestro culto racional. Alguien puede salir y puede decir: no me gustó el culto. Ah, qué bueno, no era para ti, era para el Señor. No me gustó la adoración, qué bueno, no era para ti, es para nuestro Señor. No me gustó la palabra, esa sí es para ti, pero tiene un autor y es el Señor. Y todo está basado a lo que está escrito, no lo que a mí se me ocurre. En una ocasión, hermano, yo estando al frente, yo sé que usted recuerda a nuestra hermana Chayito López, el Señor la bendiga, ya descansa en el Señor, pero ella nos autorizaba a tener servicios en su casa. Un día, por el cúmulo de trabajo, le pedí a un hermanito diácono de la iglesia, ¿verdad?, que me ayudara con la escuela bíblica, y el hermano aceptó, porque yo no solo ese día, sino en la otra actividad no iba a poder. Entonces bastaron 2 servicios que no estuviera. Ya cuando regresé, tenía un cúmulo de quejas y algunos hermanos que ya no querían ir a la reunión. Cuando ya fui a visitarlos y les consulté: hermano, ¿qué pasó? Porque ya no va. No, hermano, es que ese hermano que usted dejó nos hizo, hermano, que hiciéramos algo que la Biblia no dice. ¿Y qué les dijo, hermano? Pues nos dice que nosotros nos saludemos con ósculo santo, hermano. Y eso habla de un beso. Esa palabra ósculo es un beso. Que nos saludemos con un beso santo. Y nos dijo que ya desde ese día en para adelante, todos los que estuvieran entrando a la congregación tenían que saludar y darnos un beso. Lo dije: no, hombre, no.
¿Cómo así? ¿Cómo que dónde dice eso? No, pues ahí dice la Biblia. Bueno, sí dice, pero hermano, es otra cultura, son otras prácticas. Eso no es aplicable para nosotros ni es espiritual. No podemos hacer doctrinas secundarias como primarias. ¿Eso qué tiene que ver con nuestra salvación? Ahora imagínense cómo va a ser el hermanito que trae a su esposa y que el otro diácono que está saludando y dando la bienvenida llegue a darle un beso a su esposa. Oiga, no. O el libidinoso que quiera aprovechar a la jovencita que va llegando. Y el libidinoso, venga hermanita, la regla dice, pues un reglazo, dele. Eso está mal interpretado, porque tiene que ver con las culturas, con prácticas judías, no con prácticas cristianas. Hoy en día, el criterio es aplicable solo a los judaizantes, pero a usted y a mí no, usted y yo somos gentiles. Por gracia fuimos injertados en el olivo real, porque no dábamos fruto y el fruto lo podemos dar por la gracia de Dios. Pero tenemos que estar basados en la palabra para poder dar ese fruto. Si no, separados de mí, dijo el Señor, nada podemos hacer. Y mire lo que el Señor volvió a enseñar a los que decían que sabían. Esto es lo irónico, que el Señor tenía que enseñar a los que decían que sabían. Le dijo esto a un intérprete de la ley. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Mire, vamos a buscar ahora en la escritura. Esta está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Vamos a ver el verso número 29, por favor. Mateo 22, 29. Estos que recibieron la respuesta de nuestro Señor, esta era de otra religión. Ellos eran saduceos. Hermano, ¿por qué dice que otra religión? Porque así se comportaban. Ellos aseguraban que no había resurrección. Y otros enseñan que hay bien muchas. Que vamos a reencarnar en sapo, que vamos, bueno, me parezco, pero no soy. Que vamos a reencarnar a saber en qué. Y eso no es cierto. Pero estos saduceos, para probar al Señor de nuevo, porque ellos eran bien sabiondos. Y ya vimos por la mañana las fortalezas que actúan en los sabiondos, ¿verdad? Porque puede ser que de pronto aquí hay alguien que diga, quiten a ese predicador de allí, pónganme a mí. Bueno, espero en el Señor que quien piense así esté capacitado, porque si no, se va a hacer maestro a sí mismo. Pero el Señor recibiendo esta respuesta a los que no sabían, el Señor recibiendo primero su inquietud, le preguntaron al Señor, oiga, usted enseña, ¿verdad? Que va a haber resurrección. Sí, ¿cómo no? Ah, bueno, pues si ellos conocían la ley del levirato y lo quisieron probar. Le dijeron, mire, pues se sucede que en nosotros, lo hicieron como un caso verídico, en nosotros hay un caso. Sucede que uno de nuestros hermanos murió y no dejó descendencia. Y la esposa de ella, pues tuvo que pasar a manos de su hermano. Y el segundo murió y tampoco tuvo descendencia. El tercero también y no tuvo hijos. El cuarto, el séptimo también y no tuvieron hijos. En la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Y esto fue lo que le contestó el Señor. Mire, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué se equivocaron ellos? Erráis, o sea, se equivocan porque ignoran las escrituras. ¿Por qué se equivocan las gentes? Porque ignoran las escrituras. ¿Por qué nos pueden venir a cambiar de iglesia? Porque ignoramos las escrituras. ¿Por qué nos pueden llevar, como dice la escritura, nubes sin agua? Porque no conocemos las escrituras. ¿En dónde dice eso que usted dice, hermano? En el libro de Genapo. De Génesis, Apocalipsis, por ahí dice, hermano. No, ¿quién me va a creer así? Yo tengo que demostrar
con autoridad y con seguridad. ¿Dónde dice lo que yo estoy enseñando? Así como lo estoy ahorita enseñando, y no creo que se lo esté malinterpretando, no sé qué piense usted. Pero el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, si nosotros, o sea, él se puso también de ejemplo, si nosotros o un ángel del cielo les enseña una doctrina diferente, un evangelio diferente, el tal sea maldito. Porque el diablo se viste como ángel de luz, hermano. El diablo puede usarme si se lo propone y yo me dejo. El diablo puede usarle a usted si se lo propone y usted se deja. Para enseñar mal la palabra. ¿Por qué? Porque él sabe el principio de inoculación. Así le hubiera puesto el tema mejor. Porque el principio de inoculación es poner un poquito del virus que pienso eliminar para encontrar el antídoto. Y las religiones han puesto un poquito de Dios para que la gente se haga incrédula, porque están hartas de religión, pero el evangelio no es religión. Es lo que dice la palabra que es poder de Dios para salvación. Y cuando le pregunten a usted de qué religión es, de ninguna. Yo soy de Cristo y traigo su evangelio de salvación. Arrepentíos y crean en el evangelio, ¿verdad? Así nos ponen cuando íbamos a algún cierto lugar. Y si sabe qué, escrito está. Que se lo muestren con la Biblia, hermano. No se deje engañar. Porque eso de que yo siento que no, Dios no se maneja por sentimientos humanos, se maneja por su Espíritu Santo. Y ya lo vimos en el capítulo 22 de Apocalipsis, versos 18 y 19. Hay de aquel que le quite a la palabra y hay de aquel que le añada. Y en defensa del Evangelio vengo a decir, solo lo escrito está. Y cuando le enseñan a usted, en el tiempo que tenga en el templo o en su casa, averigüe si le están enseñando bien. Porque el apóstol Pablo dijo claramente a los Gálatas, temo que a mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y muchas ovejitas, teniendo comezón de oír, se volverán a las fábulas y abandonarán el evangelio. Hermano, estando en Cristo y después de estar en Cristo, dijo el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto se hayáis vuelto de aquel que por la gracia de Cristo los llamó. ¿Qué tan rápido les hicieron regresarse? Hermano, usted era cristiano y después le está poniendo su cartita al niño Dios, hágame el favor. Volviéndose a las fábulas, enseñándole a sus hijos que le pidan a Santa Claus. Hágame el favor, fábulas. Hermano, son niños. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermano, ¿por qué mis hijos jóvenes no quieren servir a Dios? Porque no los enseñamos desde niños. Y no les decimos, esta es la verdad y esta es la mentira. ¿No dijo el Señor claramente en el libro del profeta Ezequiel que el sacerdote tenía la responsabilidad de enseñar a discernir entre lo santo y entre lo profano? Hay malas y falsas enseñanzas en muchas iglesias y los padres son niños. Hermano, los pobres niños en muchas iglesias cristianas buscando a la coneja, sister de la Pascua, que ponga huevos. ¿Cuándo una coneja pone huevos? Hágame el favor. Tienen conejitos, pero no ponen huevos. Y en muchas iglesias, hermanos, les estamos enseñando la Pascua a los niños. Tráigase un conejito y unos huevos. No, hombre, no. La Pascua es algo totalmente distinto. Y sabe que es algo todavía peor, pero esto ya no es para reírse. Es que en una iglesia luterana hace algunos días en Estados Unidos, que la iglesia luterana está catalogada como cristiana, ya no sé si entre comillas o realmente, el pastor se vistió, ¿sabe de qué? De drag queen.
¿Quién es el superhéroe? Dirá usted. No, no es ningún superhéroe. Es una práctica que viene de la agenda lésbico gay para que los hombres se puedan vestir de mujeres sin problema alguno. Y el pastor se puso a predicar en la iglesia luterana vestido de mujer y con los labios pintados. Le dijeron, ¿por qué hace eso? Para enseñar a los niños que hay que tener tolerancia. Si la palabra del Señor dice claramente Deuteronomio 22, verso 5, no vestirá el hombre ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Esto no solo tiene que ver con que la mujer no use pantalón, eso se quedó corto. Es lo que estamos viendo hoy, lo que dice la palabra del Señor, esas malas prácticas que ahora hasta los pastores han caído enredados. Y dijo el Señor, el apóstol Pablo, estoy sorprendido que tan pronto se hayan vuelto del evangelio que les enseñé a fábulas, a razonamientos humanos. Y no es que haya otro evangelio, sino que lo pervirtieron. Y eso es lo que están haciendo hoy en día, pervirtiendo el evangelio de Cristo. No caigamos en esos errores. El Señor es santo. Y el Señor dijo, sed santos, porque el Señor vuestro Dios es santo. La palabra del Señor dice, en todo tiempo sean blancas tus vestiduras. No es que cuando tenemos dinero podemos pecar y cuando no, estamos llorando, pidiendo la ayuda de Dios. No, Señor, eso no. La palabra dice, en todo tiempo sean blancas tus vestiduras. Si te va bien, glorifica a Dios y agradécele. Pero cuando te vaya mal, también glorifica a Dios y espera, porque Él es el que cumple las promesas. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Póngase de pie, hermano.